Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes. Mi nombre es Omar Ernesto Mora García. Bueno, les platico un poco de mí. Soy nutriólogo, soy licenciado en nutrición, soy especialista en nutrición personalizada. Les traigo el día de hoy una pequeña presentación, una pequeña didáctica, donde vamos a recordar, vamos a aprender acerca de las funcionalidades de nuestro cuerpo. En la siguiente diapositiva veremos, por ejemplo, temas globales como la célula, el ADN, los factores que afectan nuestra expresión genética, lo que es el mecanismo de acción hormonal, tipos de hormonas, cómo se clasifican, el potencial de membrana, las rutas metabólicas, las catecolaminas, ciclo circadiano, que todos nos van a llevar a desequilibrios metabólicos. Bueno, iniciamos hablando de la célula. ¿Qué es la célula? Pues es una unidad mínima morfológica y funcional. ¿Qué quiere decir esto? Si a nosotros, nuestro cuerpo, suponiendo que somos estos, lo hiciéramos en trocitos, el trozo más pequeño que para nosotros fuera funcional, pues sería nuestra célula. ¿Por qué quiere decir morfológica? Porque nunca pierde su estructura. ¿Esto qué quiere decir? Que por más que nosotros le hagamos, siendo funcional, en la estructura que nace, en la estructura se queda. Tenemos que es procedente de otra célula. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de una se va a crear otra. También tenemos que la célula tiene una particularidad, es de sistema abierto. ¿Qué es el sistema abierto? ¿O por qué lo nombramos así? Bueno, porque como aquí lo ven, la parte interna, la parte externa, esto que lo único que nos va a propiciar es que tengamos un gradiente de concentración tanto dentro como fuera de la célula. Nos va a permear lo que es una homeostasis. Tenemos que es una forma variable. ¿Por qué una forma variable? ¿Por qué? Porque por ejemplo en la piel vamos a encontrar células, un ejemplo de este tipo. Y otra diferencia, por ejemplo, el esperma. Son diferentes morfologías, al igual, pues cada una va a tener un tamaño diferente. Tenemos como parte de las funciones que es la nutrición. Esto es dado a que al metabolismo celular. Tenemos también que se comunican y por eso tienen una relación. Y tenemos lo que viene siendo la reproducción. Bueno, como ahorita les di un ejemplo, no es nada más y nada menos que se duplique. Dentro de nuestra célula vamos a encontrar con diferentes organelos. Esos organelos son pequeñas piezas dentro de nuestra célula que nos van a armar o nos van a ayudar a que todo tenga funcionamiento. Hablaremos un poco de las que son las más importantes o las que sobresalen su función. Esto no quiere decir que las demás no tengan importancia. Estamos hablando que lo primero que debemos de saber es que contiene un citosol. Ese medio acuoso es el citosol, o lo vamos a conocer también como citoplasma. ¿Eso qué es? Bueno, va a contener todos los sustratos energéticos, las hormonas, todos los mecanismos que nos van a detonar una cadena metabólica. Tenemos también que en la pared celular, esta, la vamos a llamar como membrana celular. Esa membrana celular, ¿qué es lo que provoca? Bueno, nos hace que tengamos una homeostasis dentro y fuera de la célula. ¿Esto qué se debe? Bueno, aquí en la pared, si nosotros lo viéramos, por ejemplo con una lupa, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar?
más o menos se vería así. En esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, es la bicapa lipídica, donde tenemos los fosfosfingolípidos, que lo que provocan es hacer, por ejemplo, es una y otra, que sería interna y externa. ¿Qué es lo que provocan o qué es lo que las forma más que nada? Bueno, los forman lo que es fósforo, grasas y proteínas. Al igual, en nuestra membrana plasmática, en nuestra membrana celular, vamos a encontrar canales receptores y vamos a encontrar proteínas. ¿Esto qué es lo que va? Una va a dar la entrada y la salida, otra va a hacer que se accione el metabolismo, y las otras que van a provocar, bueno, que van a tener una función como transporte dentro de la célula. Tenemos que también la membrana celular puede cambiar de tamaño. Esto debido a que tenemos genes como los PIFAR, si los tenemos, ¿qué nos van a hacer? Esos genes juegan un papel muy importante entre el aumento o la disminución de nuestra membrana celular. Mencionándole lo anterior, les dije que tenemos dos diferentes. Aquí los podemos ver. Esta es una célula bien definida. Esta es una célula donde le crece su membrana lipídica. ¿Qué es la diferenciación? Bueno, a estos los vamos a llamar pardos. A estos los vamos a llamar blancos. ¿Cuál es la diferencia? El pardo tiene un núcleo bien definido, tiene bastante cantidad de mitocondrias, tiene poca cantidad de grasa. A diferencia del blanco, tiene mucha cantidad de grasa, tiene mitocondrias pequeñas y tiene también lo que es un núcleo poco definido. Esto se va a dar aquí. Bueno, se va a dar porque tenemos un balance energético desbalanceado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos consumiendo más calorías de la que nuestro cuerpo realmente necesita, en la cual también aumenta el sedentarismo, que no realizamos una actividad física. Todos esos son factores, más aparte los genes PIFAR, que van a tener la función de, si nosotros no hacemos nada, ellos se van a activar para que nuestra membrana plasmática se haga más grande, en lo cual esa célula puede hacer dos tipos de funciones. Puede incrementar en su tamaño, en lo cual puede provocar una hipertrofia, y llegado un momento donde sea todo lo que tenga que soportar esa célula, se va a dividir, provocando una hiperplasia, que es la diferencia de uno. Bueno, esta tiene mucho tamaño y esta en el mismo tamaño tiene muchas células. Tenemos también otros organelos importantes, por ejemplo, el lisosoma. El lisosoma se encarga de la síntesis de proteínas, aminoácidos, de grasa, y en la cual la más importante pues es el procesar el alcohol. Recordemos, por cada mililitro de alcohol que nosotros consumimos, necesitamos 1 litro de agua para poder metabolizarlo. Tenemos también las mitocondrias. Las mitocondrias nos ayudan a la producción del ATP, producen enzimas propias para realizar esta función, y también tenemos que captan hidrógeno. A su vez, pueden tener una biogénesis mitocondrial. Esto que si el cuerpo necesita mayor cantidad de energía, va a producir más mitocondrias. A esto lo conocemos como biogénesis mitocondrial. ¿Cuál va a ser la función de las enzimas CoA y COX?
bueno, captan el hidrógeno y al haber bastante cantidad de hidrógeno, lo que van a provocar es la misma biogénesis mitocondrial. Tenemos que nuestro núcleo contiene lo que viene siendo el ADN, por lo cual regula la expresión genética. También tenemos que ese núcleo está protegido por una capa que se llama carioteca. Esa carioteca, bueno, aquí la encontramos. Este es nuestro núcleo. Digamos que tiene una capita delgadita, delgadita, delgadita. Bueno, más delgada que la que dibujé. Entonces, eso la vamos a llamar carioteca. Aquí, esta carioteca. Tenemos que también, dentro de nuestro núcleo, tenemos el nucleolo. ¿Qué es lo que va a tener él? Bueno, él tiene el ARN mensajero. ¿Qué es lo que va a pasar en esto? Por fuera, si ustedes se fijan, tenemos como si fuera un pequeño laberinto en el cual contiene unas pequeñas vesículas. Esas pequeñas vesículas las vamos a llamar nosotros ribosomas, que van a estar unidas al retículo endoplasmático y va a obtener el nombre de rugoso por los ribosomas. ¿Esto qué es lo que provoca? Bueno, empaqueta las proteínas que salen desde nuestro núcleo, se procesan aquí y las envían hacia el exterior. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Lo que quiera. ¿Ninguna? Entonces seguimos. Bueno, ya entramos a la parte del núcleo. Sabemos que contiene ADN. Pero, ¿qué? ¿Eso qué hace o qué? Bueno, el ADN, o mejor conocido como ácido desoxirribonucleico, ¿cómo lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en forma de cromosoma. ¿Qué esto qué va a tener? Bueno, no es nada más y nada menos que cromatina condensada. Esa cromatina está demasiado compacta, por lo tanto no se puede leer. Esa cromatina vamos a tener de dos diferentes maneras. La heterocromatina, que va a hacer esto, o sea que no nos permite la expresión genética, y tenemos la eucromatina, donde ya nos permite la expresión genética. Tenemos también que en el ADN lo vamos a seccionar por lo que viene siendo un gen, en el cual contiene bases nitrogenadas, por ejemplo, adenina, citosina, guanina y tiamina. Estas a su vez las vamos a ver agrupadas, la adenina con la tiamina y la guanina con la citosina. Aquí lo vamos a encontrar o lo vamos a ir viendo cómo se van seccionando. Eso es lo que nos va a dar parte a una transcripción y a una transducción genéticamente bien, en la cual van a estar enzimas como la ARN polimerasa. También vamos a tener que el proteasoma nos va a ayudar para saber si esta transcripción, esta transducción que se realizó fue de manera correcta, como les dije, en nuestro gen.
también tenemos que todo nuestro gen lo vamos a conocer ya en conjunto como genoma. Tenemos diferentes factores que nos van a impedir tener una buena expresión genética, como lo son el exposoma. ¿Qué es el exposoma? Todo lo que influye, el clima, los cambios climáticos, el sexo. No es lo mismo un hombre que una mujer. Influye también la edad. Sí, claro, también influye la edad. Influye también el que seamos sedentarios o no seamos sedentarios. Son algunos, como poner, por ejemplo, tenemos que la epigenómica estudia por completo las modificaciones en nuestro material genético, en nuestro ADN. La genética es la ciencia que estudia nuestros genes. La genómica es la ciencia que estudia los genomas. ¿Me lo regresas un poquito? Ya les mencioné un gen y genoma, o sea, nos va a estudiar por completo. Y tenemos que todo esto también va a tener un afecto bastante grande, el imprinting genético. ¿Qué es el imprinting? Bueno, son 500 años de historia genética en nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que viene siendo nuestro árbol genealógico, contemplando 500 años atrás, desde ahí lo que haya hecho esa persona va a venir a repercutir ante nosotros, en lo cual normalmente lo vamos a conocer como hábitos hereditarios. Vamos a tener códigos fantasmas que los cuales se van a activar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una mala calidad de vida, y el imprinting genético se va a hacer presente. Tenemos como parte de diferenciación celular. ¿Qué es lo que nos va a diferenciar una de otra? Bueno, las células haploides y las células diploides. Esta es diploide y esta es haploide. ¿Qué es lo que, cómo los vamos a conocer? Bueno, la célula diploide la conocemos como NN. La célula haploide la conocemos como N. ¿Qué es lo que contiene? Célula haploide, 23 cromosomas. Y la célula diploide, bueno, hablamos que son, es el doble, ¿no? Son 23 pares de cromosomas, en el cual uno de ellos va a tener una función sexual. Los otros 22 pares van a ser de tipo somáticos. Y la célula haploide las encontramos en el esperma y óvulos. Tenemos también que esto va a tener una regulación por lo que viene siendo el ciclo celular. ¿El ciclo celular en qué se divide? Bueno, tenemos G1, G0, fase S, fase G2 y fase M. La fase G1, la fase G0, la fase S y la fase G2 van a estar dentro
de la interfase. La fase M va a estar dentro de la mitosis. Bueno, pero ¿qué significa cada una? En la fase G1, que inicia aquí y termina aquí, la célula madura. En función y tamaño, o sea, de pequeña se hace una célula grande. En la fase S, ¿qué es lo que pasa? Bueno, los cromosomas o el material genético se comienza a multiplicar. O sea, vamos a encontrar nuestra célula, nuestro núcleo, y va a empezar a tener la duplicación. En la fase G2, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, nuestros cromosomas se van a empezar a duplicar. En la fase de la mitosis, lo único que ocurre es que de una célula se genera otra célula. Se hace la separación por completo, pero esto no es todo. Esta célula puede proseguir a su ciclo celular o se puede venir a la fase G0, que son células especializadas o que no van a entrar en la división celular. Hablando de mecanismos de acción, tenemos que está representado por las hormonas. ¿Esto por qué? Porque se va a dar un estímulo de una célula, van a segregar a lo que vamos a llamar ligandos y vamos a encontrar que otra célula u un órgano va a tener su receptor donde va a propiciar la cadena metabólica. O la cascada metabólica. Bueno, ¿qué es lo que hacen nuestras hormonas? Pues nuestras hormonas actúan sobre todos los sistemas del cuerpo humano, en lo cual regulan la homeostasis, o sea, mantiene el equilibrio en nuestro cuerpo. También tenemos que como funciones principales es el desarrollo, el funcionamiento del cuerpo, el metabolismo y la reproducción. Como particularidad, las células pueden detectar y responder ante estímulos en tiempo real. ¿Esto qué quiere decir? Si yo intento golpear a alguien, en automático se va a defender. Eso es algo que ya se trae, ya viene precargado. ¿Cómo se da este tipo de comunicación? Bueno, se da mediante señales. Esas señales, ¿cuáles tenemos? Bueno, tenemos la autocrina. En la cual vemos aquí que una célula segrega su hormona, pero actúa para ella misma. Eso es una comunicación autócrina. Tenemos también la parácrina. ¿Esa cómo se da? Bueno, de una célula a otra que esté cercana o que esté dentro de la región. Tenemos también la endocrina, en el cual una hormona
segrega su ligando, se va a través del torrente sanguíneo hasta llegar a un órgano o una célula en particular. Tenemos también lo que viene siendo la señalización neuroendocrina, la cual es una neurona segrega un estímulo, un ligando, se va a través del torrente sanguíneo y ¿a dónde va a caer? Bueno, va a caer hacia otra célula de cualquier parte del cuerpo. Tenemos también la señalización sináptica o neurotransmisional que se da de una neurona hacia otra neurona. ¿Alguna duda hasta aquí? Seguimos. Bueno, tenemos que las hormonas, ya vimos de qué manera actúan, ya vimos cuáles son las funciones, pero ¿cuál es su clasificación? Bueno, tenemos hormonas esteroideas que son creadas a partir del colesterol. Y tenemos las no esteroideas que se van a crear a partir de derivados de aminoácidos, van a ser peptídicas o van a ser también oligopéptidas. ¿Cuál viene siendo la particularidad de cada una? Bueno, las que son derivadas del colesterol van a ser lipofílicas, o sea, solubles en grasas. Es por eso que si ustedes recuerdan lo que les comentaba hace un momento, de que nuestra bicapa lipídica crecía de tamaño y se hacía más pequeña, bueno, a través de esa bicapa lipídica, todo lo que es de tipo esteroideo va a actuar prácticamente de manera inmediata. Tenemos de las no esteroideas, que son derivadas de aminoácidos, las peptídicas y las oligopéptidas, van a ser de tipo hidrofílicas, o sea, van a necesitar presencia de agua. Tenemos que todo este mecanismo de acción va a estar regulada por lo que viene siendo el arco positivo, arco reflejo positivo o el arco reflejo negativo. ¿Qué es lo que pasa en cada uno? Bueno, el arco reflejo positivo es a partir de una glándula se segrega una hormona que va a actuar en algún órgano o alguna célula en particular. Este es el positivo. De manera negativa es el órgano que nosotros ya tenemos tiene suficiente cantidad de la hormona que se produjo, por lo tanto la glándula de donde se realiza la segregación se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque esto va a impedir que ésta llegue para acá porque tiene suficiente. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Que ésta disminuya, o sea, la secreción de esta hormona disminuye y por lo tanto la funcionabilidad de nuestra glándula. Esto lo vamos a ver muy reflejado en los atletas que consumen esteroides. ¿Por qué? Lo más particular que ocurre es te pones testosterona y tu cuerpo deja de producirla. Les voy a hablar ahora acerca del potencial de membrana. Quiero que me digan hasta aquí cómo vamos, se sienten bien, todo está perfecto. Ok. Bueno, el potencial de membrana, ¿cómo se da? Se da a través de estímulos olfativos, auditivos o visuales. Esto
nos va a dar lugar, hablando en particular de lo visual. Captamos imágenes, todo lo que vemos es captado por nuestros ojos y es llevado hacia el quiasma óptico, que se va a ver representado como si fuera una X, donde va a estar situado en la silla turca, en la base de la silla turca. ¿Qué es lo que provoca? Bueno, eso manda una señal hacia la parte occipital de nuestro cerebro, en lo cual va a traducir el mensaje. ¿Cómo lo va a traducir? Esas imágenes entran como si fueran ondas, es como si fueran líneas, como si fueran círculos, pero ¿cómo lo interpreta? Bueno, la zona occipital descifra qué es, por lo tanto, yo estoy viendo, por ejemplo, aquí colores, veo un círculo, veo más círculos, veo líneas, pero mi cerebro ya lo captó y ya dijo que esto es un bebé, trae unos audífonos, esto es un corte de un cerebro, esto es una mujer, el cual está percibiendo el olor de su naranja. Eso acaba de hacer mi cerebro en la parte occipital, pero no es todo. De aquí se crea la señal y se va hacia la parte frontal. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando ya supe qué es, nos va a decir cómo actuar. Esto es, por ejemplo, nosotros llegamos, ¿qué les puedo decir? Al gimnasio en la mañana, están dormidos, empiezan a escuchar la música, les empieza a llegar el olor a que acaban de trapear, huele a gimnasio, empiezan a ver las barras, empiezan a ver las mancuernas. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a llegar a dormirse ahí? ¿Okay? Entonces nuestro cerebro lo que capta las cosas y dice, ok, pues entonces aquí vamos a venir a darle con todo, vamos a hacer ejercicio. Eso es lo que provoca nuestra parte frontal con el mensaje descifrado. Pero eso no es todo. Ese mensaje se va hacia la parte parietal, donde se genera una neurona motora. Esa neurona motora va a ir acompañada de acetilcolina, al igual de vesículas de sodio. ¿Qué es lo que genera? Bueno, a partir de la neurona motora se va un nervio aquí debajo del cerebelo. Vamos a encontrar el puente de Barolio, en el cual todos estos se van. Aquí lo que vamos a encontrar es bastante cantidad de potasio dentro de nuestro puente de Barolio, y por fuera vamos a encontrar bastante cantidad de sodio. Bueno, como les comenté, aquí lo podemos ver un poquito más específico. Ya captamos la imagen, ya desciframos el mensaje. Ese mensaje viene desde aquí, pasa, como les dije, se une a un nervio donde termina en el coxis.
este nervio va a ir recubierto por la médula espinal, que a su vez va recubierto por las costillas y músculos estabilizadores de la espalda. Eso es lo que nos va a dar protección. ¿Qué es lo que tenemos en ese nervio? Tenemos vainas de mielina, o también llamadas células de Schwann, en la cual vamos a contener gran cantidad de vitamina B y gran cantidad de omega 3 o de DHA. Esto nos va a hacer una función protectora y que la sinapsis o el estímulo que se está realizando vaya pasando de una en otra. Aquí los tenemos, un poquito ya más grande. Estos son las células de Schwann o las vainas de mielina. En el puente de Barovio, ¿qué es lo que nos va a dar? Bueno, nos va a dar paso o nos va a dar lugar al gradiente energético neuronal. Ese gradiente energético neuronal lo vamos a hacer, o va a ser captado, va a ser estimulado por milivoltios, donde en un estado de reposo vamos a estar a menos 90 milivoltios. Una vez que existe un pequeño estímulo y llega hasta el puente de Barovio, lo vamos a encontrar a menos 60, donde se va a dar la teoría del todo o el nada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, forma más simple, a menos 90, a menos 60 y a más 35, ¿qué es lo que vamos a encontrar dentro de nuestro puente de Barovio? Dijimos, tenemos gran cantidad de potasio y por fuera tenemos cantidad de sodio. Aquí en el menos 60, ¿qué es lo que va a pasar? El potasio va a empezar a salir poco a poco y va a empezar a ingresar las moléculas de sodio. Aquí los vamos a empezar a encontrar. Pero ¿eso qué quiere decir? Tenemos compuertas que nos pueden decir, ya no pasa, no necesitamos, o podemos activar ya como tal un potencial de acción en los más 35 milivoltios, en donde ya vamos a encontrar solamente sodio y por fuera vamos a encontrar el potasio. ¿Quedó más claro? En la anterior, perdón, vamos a encontrar cómo se da nuestro transporte de la acetilcolina y de estas vesículas de sodio. Desde la parte de la célula hacia la parte terminal del axón, que esto qué es lo que va a hacer, esto lo vamos a encontrar ya como tal en un músculo. Por eso, y ahí es donde se va a dar lo que viene siendo el potencial de acción. De manera anterógrada, o sea, de mi célula hacia la parte terminal, lo vamos a llamar ese transporte anterógrado. ¿Quién lo va a realizar? Bueno, eso lo va a realizar la quinesina. Aquí las lleva. ¿A quién? Bueno, a la acetilcolina y a nuestras vesículas de sodio. Y de manera retrógrada, o sea, una vez que ya fue utilizada esa acetilcolina, se regresa hacia la célula, en la cual ingresa en los lisosomas, donde vuelve a ser sintetizada para formarse de nuevo la acetilcolina. Esta forma, o sea, en parte lo vamos a conocer como retrógrada. ¿Por qué? Porque va hacia atrás. Y este proceso, ¿quién lo va a llevar? Bueno, lo va a llevar la dineína. La dineína va a llevar la acetilcolina
hacia atrás. ¿Un anterior, por favor? Ya una vez que ese estímulo llega hacia la parte de nuestro músculo donde se integra, digamos, esta es la parte terminal de nuestro axón. Estas son las vesículas donde llevamos la acetilcolina y llevamos también nuestro sodio. Se liberan el sodio, se libera la acetilcolina y los canales que tenemos se van a abrir. ¿Esto para qué? Para darle paso, lo cual van a ser captados por los túbulos T y van a ser llevados hacia el retículo sarcoplasmático rugoso. ¿Qué es lo que va a contener nuestro retículo sarcoplasmático rugoso? Suponiendo que es esto. Va a contener gran cantidad de calcio. Una vez que ingresa el sodio, provoca un segundo potencial de acción donde el calcio sale hacia las fibras musculares, uniéndose a la actina que lo vamos a encontrar aquí, y la otra proteína contráctil o fibra muscular contráctil es la miosina. Ya comprendimos cómo se libera el calcio, cómo actúa el sodio, pero también debemos de saber que toda la cantidad de calcio que se libera, solamente el 15% se puede reutilizar. Es captado de nuevo por la ATP ASA, que es una enzima que vuelve a captar el calcio y lo vuelve a llevar hacia el retículo sarcoplasmático rugoso, y el otro, bueno, pues se tira por orina. Tenemos, como les dije, nuestra actina, nuestra miosina, en lo cual en la actina vamos a encontrar proteínas contráctiles como la tropomiosina, en la cual va a ir generando como si fuera enrollando esa fibra. ¿Esto qué hace o qué provoca? Le da dureza, le da mayor durabilidad a nuestra actina, pero es muy susceptible a los cambios de temperatura basales. ¿Esto qué quiere decir? Nuestra temperatura basal aumenta 1 grado centígrado, se empieza a destruir. ¿Y qué es lo que nos va a ocasionar? Que perdamos, o que más bien que necesitemos mayor cantidad calórica. También tenemos que, unido a la tropomiosina, tenemos 3 diferentes proteínas, la cual lo vamos a llamar troponinas. Y van a estar clasificadas como troponina D, troponina T y troponina C. La troponina D, que va a ser una proteína contráctil. Tenemos la troponina T, que es lo que va a hacer, va a tener unión con la tropomiosina. Y tenemos la troponina C, que va a tener unión con el calcio. Aquí lo vamos a ver, suponiendo que esta es el calcio. Aquí lo vamos a encontrar en la cabeza de
nuestra miosina, la que va a dar paso a que, suponiendo esta es la miosina, tengo lo que viene siendo la actina. Las cabezas de la miosina lo que van a provocar es que exista un movimiento, una contracción, en que las fibras de un lado y otro se corten. ¿Esto qué es lo que provoca o qué necesitamos? Más bien necesitamos la presencia de ATP para que se pueda generar esa contracción. ¿Esto qué quiere decir? Estoy en el gimnasio, aquí estoy relajado, entonces viene mi estímulo, provoca el estímulo, provoca la entrada de sodio, la salida del calcio, el calcio se une a la troponina C, se une el ATP a la cabeza de mi miosina, se produce la contracción. Una vez producida la contracción, se degrada el ATP en ADP. Entonces estamos aquí, ADP, ATP, ADP, ATP. ¿Entendemos el concepto? ¿Alguna duda? Con confianza. Bueno, entonces proseguimos. Vamos a entrar ya como tal a lo complicado, lo que son las rutas metabólicas. ¿Qué son estas rutas metabólicas? En un momento lo vamos a descubrir. Primero, antes que nada, debemos de comprender la funcionalidad de la adenilato ciclasa, el cual el adenilato ciclasa, digamos que es una proteína que se encuentra inactiva. ¿Qué es lo que necesita esta proteína para activarse? Bueno, se hace el estímulo, se segrega, por ejemplo, la adrenalina, entra a través de mis canales receptores, en el cual se va a unir esta adrenalina a proteínas llamadas proteínas G. Estas proteínas G lo van a llevar hacia el adenilato ciclasa, en el cual contiene magnesio, que va a hacer la función de cortar. El adenilato ciclasa también tenemos que en su estructura tiene proteínas G, que lo que van a provocarle es que esté perfectamente unido a nuestra bicapa lipídica. Llega el estímulo directo hacia el adenilato ciclasa, se activa. ¿Qué es lo que provoca? Digamos, yo soy una molécula de ATP, porque lo vemos aquí, lo vamos a necesitar. Yo soy una molécula de ATP. Llego con el adenilato ciclasa. Tengo 3 grupos fosfatos, le dono 2. Y me convierto, por la ruptura del magnesio, que me quita 2 grupos fosfatos, me convierto en AMP cíclico, en el cual aquí me queda todavía un grupo fosfato. Recordemos que es adenil trifosfato y aquí es adenil monofosfato. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente tengo un solo grupo fosfato, pero se lo voy a donar a la quinasa para que ella active el ciclo de la glucólisis. Pero también el AMP se va a ver afectado
por la fosfodiesterasa. Esa fosfodiesterasa, ¿qué es lo que va a hacer? Una vez que llega la fatiga, entonces esta interviene, la fosfodiesterasa, que llega con el AMP o con el adenil monofosfato y le va a cambiar su grupo fosfato. Entonces lo va a hacer llamarse 5-AMP. O sea, el fosfato va a encontrarse en el carbono número 5. Esto que es lo que provoca que la quinasa no lo reconozca y por lo tanto el ciclo de la glucólisis ya no se realiza. Pero la fosfodiesterasa, ¿qué lo puede bloquear? Lo puede bloquear la cafeína. Y por lo tanto el ciclo se sigue dando. Tenemos ya como tal, entramos a la ruta de la glucólisis. ¿Qué es lo que es la glucólisis? Básicamente la conversión de una molécula de glucosa en 2 moléculas de piruvato. ¿Cómo se va dando todo este proceso? Bueno, la glucosa, por medio de un ATP, dona un grupo fosfato y se pasa a llamar a glucosa 6-fosfato. ¿Qué es lo que sigue? Se le vuelve a modificar su estructura, donde por ejemplo aquí de frente yo me llamo glucosa 6-fosfato, me modifican mi estructura y me llamo fructosa 6-fosfato, donde en ese momento voy a tener otra molécula de ATP para donarme otro grupo fosfato. Aquí van a estar, ya tenemos 2 grupos fosfato y lo vamos a llamar como fructosa 1,6-bifosfato. ¿Por qué? Pues aquí están los 2. ¿Esto qué nos va a propiciar? Bueno, nos va a provocar que se formen 2 moléculas exactamente iguales. Uno lo vamos a llamar como gliceraldehído y otro como dihidroacetona, que la cual la dihidroacetona se puede convertir hacia gliceraldehído y a partir de aquí, ¿qué es lo que comienza a pasar? Bueno, por moléculas de magnesio y utilización de moléculas energéticas como el NAD, le vuelven a quitar otro grupo fosfato y entonces el NAD sale reducido, donde va y vamos a provocar salida también de hidrógeno. A esta molécula la vamos a llamar 1,3-bifosfoglicerato. Vuelve a pasar exactamente lo mismo. Un grupo de ATP ingresa, le quitamos un grupo fosfato y lo vamos a llamar 3-fosfoglicerato. Esta después lo vamos a convertir en 2-fosfoglicerato. ¿Por qué? Porque el grupo fosfato ya se modificó de estar en el tercer grupo de carbono al segundo grupo de carbono. A partir de esto se forma el fosfoenolpiruvato
Y por último, se le vuelve a hacer una donación de fosfato, en lo cual ya nos van a quedar 2 moléculas de piruvato. ¿Y el piruvato qué es? Bueno, son moléculas que contienen 3 carbonos, contienen 3 moléculas de oxígeno y contienen 4 moléculas de hidrógeno. ¿Quedó claro hasta aquí? Bien. Una vez que ya tenemos el piruvato, tenemos 2 vías. Una de ellas es la conversión de piruvato hacia lactato, y la otra es que del piruvato se cree la acetilcolina, la acetilcoenzima A. ¿Esto qué es lo que nos va a dar la diferencia? Bueno, el lactato se da sin presencia de oxígeno, o sea, tenemos la restricción. Y a este paso tenemos presencia de oxígeno. ¿Me le cambias la siguiente? Ok, aquí lo tenemos un poquito mejor. En la glucólisis se genera el grupo piruvato, y ese piruvato sin presencia de oxígeno que se realiza dentro de nuestra célula lo vamos a encontrar después como lactato. Ese lactato tiene que ser sacado de la célula para evitar una acidosis y se manda hacia el exterior de la célula, donde se puede ir hacia el hígado o hacia otro músculo que necesite esa molécula. Una vez que ingresa el lactato hacia el hígado, vuelve a ser convertido en glucosa y se puede volver a reutilizar. Bueno, seguimos nosotros entonces en lo que viene siendo el piruvato, que para ser convertido en acetilcoenzima A, ¿qué es lo que necesita? Bueno, necesitamos primeramente que el piruvato se le añada un grupo coenzima A, se le añada un grupo sulfuro y también se le añada una molécula de energía, en el cual por medio del piruvato deshidrogenasa, ¿qué es lo que va a provocar? Si es deshidrogenasa, nos va a quitar moléculas de hidrógeno, por lo tanto obtenemos CO2 y tenemos una molécula de NAD reducida. Ya está convertida en acetilcoenzima A, pero para entrar hacia el ciclo de Krebs necesito que sea convertida en citrato. ¿Qué es lo que nos va a ocasionar? Bueno, por medio de la entrada de agua vamos a sacar de esa acetilcoenzima A de nuevo el grupo coenzima A y el grupo sulfuro o el grupo de azufre, y nos va a dar a la molécula de citrato que vamos a necesitar para que se lleve a cabo nuestro ciclo de Krebs o nuestro ciclo del ácido cítrico. En particular, ¿qué nos da desde la glucólisis hasta llegar a esto? 38 ATPs. Pero recordemos que como inversión durante la glucólisis necesitamos 4 moléculas de ATP para que se dé el proceso. Esto no es todo, también tenemos que
que el piruvato se puede oxidar. Sí, claro, se puede oxidar. ¿Cómo se oxida? Bueno, necesitamos un grupo hidroxilo. Necesitamos un grupo carboxilo. Y necesitamos la inversión de una molécula de ATP que por medio del piruvato carboxilasa nos va a generar la molécula de oxalacetato y a su vez vamos a tener como metabolitos un adenín difosfato más aparte un grupo fosfato. ¿Queda claro hasta aquí? Bien, seguimos. La cadena de transferencia de electrones o la cadena respiratoria, ¿qué es lo que va a provocar? Bueno, se van a ver involucrados uno, dos, tres, cuatro complejos, el citocromo C, en el cual no es nada más y nada menos que las moléculas energéticas como el NAD, el FAD, que son moléculas que tienen de resultado por el ciclo de Krebs y por el inicio de la glucólisis, van a entrar a estos complejos y ¿qué es lo que va a propiciar? Bueno, van a tener salida de grupos hidrógenos, el cual va a volver a ser captado a través de la membrana mitocondrial por la ATP sintasa para ser convertido de nuevo en moléculas de ATP, porque recordemos que necesitamos inversión para crear. Hablando de la beta-oxidación, tenemos, ustedes mismos han escuchado, de lo que son los ácidos grasos saturados, ácidos grasos poliinsaturados y ácidos grasos insaturados. ¿Qué es lo que nos da el nombre? Bueno, los ácidos grasos saturados tienen mucha cantidad de hidrógenos. Los ácidos grasos poliinsaturados tienen muchos carbonos sin hidrógeno. Y los ácidos grasos insaturados, solamente un carbono, no tiene un hidrógeno. ¿Cómo necesitamos nosotros consumir este tipo de grasas? Lo ideal sería consumirlos saturados. ¿Por qué? Porque nos hace más permeable a nosotros al momento de que sea digerido. Esto les voy a poner un ejemplo. Un filete, lo pones en aceite, lo pones a freír, lo pones a cocer, a cocción. Esto es crudo. Punto medio, punto 3/4 y bien cocido. ¿Cómo nosotros lo necesitamos para de verdad aprovechar ese tipo de grasas? Entre 3/4 y bien cocido. Nos va a dar una saturación de hidrógenos a nuestras grasas. Pero esas grasas nosotros ya las ingerimos. Eso no es todo. Cae hacia nuestro intestino, a una parte de nuestro intestino, en la cual vamos a verlo aquí. Vamos a tener vellosidades, en el cual también esta va a estar formada por células funcionales llamadas enterocitos, vamos a tener también un
sistema arterial, un medio arterial, vamos a tener también un medio venular y vamos a tener el sistema linfático o la linfa. Y debajo de todo esto vamos a tener nuestros adipocitos, que pueden tener poca o mucha cantidad de grasa, como ya lo habíamos visto. ¿Qué es lo que provoca? Bueno, nuestras grasas, nuestros lípidos, que tienen en particularidad, tienen grupo acil y grupo carboxilo. Una vez que ingresa, nuestra molécula es captada, digámoslo, por ejemplo, es una molécula así de grande, tiene mucha cantidad de carbonos, mucha cantidad de hidrógenos, es una molécula bastante grande, pero como esta molécula va a pasar a través de mi célula funcional o mi enterocito, vamos a necesitar de sales biliares y con movimientos peristálticos, que lo que van a ir haciendo, van a ir haciendo la molécula más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña y más pequeña, hasta que pueda ser ingresada a nuestro sistema linfático, ya sea por medio de venas o por medio de arterias. ¿Qué es lo que nos va a dar la diferencia hacia dónde se va a ir primero? Recordemos, la arteria es una zona que es un poco más rígida a diferencia de las venas. Puede captar un poco más, una molécula más grande a diferencia de la arteria. Entonces, normalmente vamos a encontrar que su captación va a ser a través de las venas o a través de un medio venoso. Tiene que pasar todo esto a través del medio arterial, del medio venular y a través del sistema linfático. Pero ¿cómo se va a dar este movimiento? Bueno, tenemos que esto se va a dar, este transporte, por medio de un kilomicrón. ¿Qué es un kilomicrón? Bueno, son estas partículas que ingresan, van formando una molécula de grasa aquí está, esa molécula de grasa llamada kilomicrón, que va a contener a su vez apolipoproteínas. Este tipo de apolipoproteínas, ¿qué es lo que nos van a decir? Bueno, la polipoproteína A le van a dar como forma de unos ojos. ¿Por qué? Porque van a ser las encargadas de llevar a un lugar en específico. Nosotros sin ojos no vemos hacia dónde caminamos. Es lo mismo que esta molécula de grasa necesita para ver hacia dónde va a ir. Tiene pequeñas manitas. Estas manitas las vamos a llamar apolipoproteína E. Esta apolipoproteína E, ¿qué es lo que va a impedir? Que se vaya uniendo a otro tipo de lugares donde no se necesita. Tenemos también la polipoproteína B. Esa polipoproteína B, ¿qué es lo que va a ir haciendo? Va a ir recogiendo pequeñas moléculas que vayan quedando como de esparcidas, de LDL, HDL y VLDL. Tenemos también la apolipoproteína D, que esta se va o lo que va a dar es el movimiento. A su vez se va a unir a la albúmina, lo cual va a permitir el transporte hacia el hígado, hacia el músculo, o sea,
el adipocito donde se requiera. Tiene en particular que una vez que ésta llega hacia el hígado o el adipocito, se destruye. Pero bueno, tenemos ya nosotros, suponiendo el kilomicrón, aquí está, y tenemos una célula donde tiene un canal receptor, el cual vamos a llamar lipasa C. Ese canal receptor es una proteína llamada lipasa C. ¿Qué es lo que va a necesitar para que abra? Nosotros, como en cualquier puerta, necesitamos una llave. Y si se llama lipasa C, ¿qué tipo de apolipoproteína necesitamos? Pues la apolipoproteína C, que le va a dar el acceso hacia la célula por medio de la lipasa C. Como un dato para todos ustedes, los atletas requieren de omega 3, 2 gramos. Una persona común y corriente, sedentaria, que no realiza tanta cantidad de ejercicio, necesita 250 miligramos, porque si no, ¿qué vamos a provocar? Que nuestras arterias, nuestras venas se llenen de grasas y después nos hacemos exámenes sanguíneos y ¿qué es lo que pasa? Tenemos el colesterol elevado, tenemos los triglicéridos elevados, pero no nos ponemos a ver qué es lo que nosotros estamos haciendo para tener eso. Si ustedes recuerdan, en alguna de las diapositivas anteriores mencioné la adrenalina. Pero, ¿cómo se forma? ¿Qué está involucrado? Bueno, vamos a hablar de la glándula suprarrenal o las glándulas suprarrenales, que van a estar ubicadas en la parte superior de nuestros riñones. Que si nosotros les hacemos un corte, un segmento, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? No se ve. Vamos a encontrar la médula, que va a estar como en el centro de nuestra glándula suprarrenal, y vamos a encontrar la corteza. Bien, pero estas también van a tener subdivisiones. Hablando de la parte más hacia el exterior, hacia el interior, vamos a encontrar la zona glomerular. La zona glomerular va a estar en la parte más externa, en la cual se va a encargar de la producción de mineralocorticoides. Por ejemplo, la aldosterona. Si nosotros tenemos un desequilibrio de ellos y trabaja directamente con los mineralocorticoides, ¿qué es lo que nos va a provocar? Pues un desbalance hídrico, o nos va a provocar edematización. Tenemos también la siguiente zona, es zona vasicular, en la cual se va a producir los glucocorticoides, como por ejemplo el cortisol, que van a tener afección directa hacia los o sea, los metabolismos de la glucosa.
Y tenemos también la zona reticular, que se van a producir, por ejemplo, los andrógenos. Esos andrógenos, testosterona, progesterona, que si tenemos una afección, bueno, principalmente nos vamos a ver afectados en lo que viene siendo nuestra sexualidad. ¿Cómo se forman? Bueno, se forman a base de una fenilalanina. Esto estamos hablando, por ejemplo, de la efedrina. Cómo se realizan las catecolaminas. ¿Por qué el nombre? Bueno, es procedente de un aminoácido y como particularidad tienen un anillo catecol, por eso es catecolaminas. ¿Va? Entonces mencionamos la fenilalanina. Para ser convertida primero en tirosina, necesitamos que una tetrahidrobiopterina done un grupo hidroxilo. ¿Quién va a hacer esta acción de cortarlo? Bueno, la fenilalanina hidroxilasa. Entonces, la fenilalanina hidroxilasa actúa quitándole un grupo de hidroxilo, lo convertimos en tirosina y la enzima que nosotros necesitamos es fenilalanina hidroxilasa, que lo que va a provocar es quitarle o hacer la donación de la tetrahidrobiopterina, le quita un grupo de hidroxilo y esta tetrahidrobiopterina la convierte en dihidrobiopterina. Ya entonces tenemos la conversión a tirosina. Pero ¿qué es lo que va a provocar ahora? ¿Qué se va a formar? A partir de la tirosina se vuelve a necesitar otro grupo de tetrahidrobiopterina y por medio de la tirosina hidroxilasa le vuelve a quitar otro grupo hidróxilo, que es colocado en el anillo catecol. ¿Se fijan? Regresamos a la anterior. Aquí no tiene grupo hidróxilo, que es de donde se comienza a formar. En la siguiente, en la tirosina, tiene un grupo hidróxilo y para la formación de L-dopa es una doble hidroxilación en el anillo catecol. A partir de la L-dopa se va a formar la dopamina. ¿Cómo se forma la dopamina? Bueno, vamos a necesitar aquí vitamina C, presencia de oxígeno. ¿Para qué? Para que por medio de la dopa descarboxilasa quitemos un grupo carboxilo. La diferencia de aquí al anterior es que aquí tenía añadido un grupo carboxilo
con un grupo hidroxilo. Tenemos la dopamina. A partir de la dopamina se va a crear, la siguiente por favor, la norepinefrina. Esa norepinefrina, perdón, regrésame a la anterior. Aquí tuve yo un error. De la L-dopa hacia la dopamina, aparte de la dopa descarboxilasa, nosotros necesitamos la vitamina B6. Ahora sí, la siguiente. A partir de la creación de la dopamina, vamos a necesitar dopamina beta hidroxilasa, la presencia, entonces ahora sí, de oxígeno y de vitamina C para crear la norepinefrina, donde se va a poner este grupo hidroxilo que se le está quitando en esto. Bueno, se le añade al segundo carbono. Y aquí tenemos la adición de ese grupo hidroxilo. A partir de la norepinefrina necesitamos también la presencia de una enzima llamada feniletanolamina N-metiltransferasa. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a hacer una donación en el grupo amino de un grupo carboxilo. Entonces, ya tenemos la creación de la epinefrina, que a través de un susto va a ser liberada hacia el torrente sanguíneo. Normalmente estas hormonas responden a sustos, pero se va a estar en un 80% y en un 20%. Vamos a tener 80% de norepinefrina y 20% de epinefrina. Esto dado a... Aquí tenemos las células cromafines. Son las encargadas de la producción de las catecolaminas. ¿Por qué la norepinefrina tiene mayor cantidad de concentración que la epinefrina? Ok, aquí tenemos una vesícula de almacenamiento donde se almacena la norepinefrina. Antes de entrar tenemos la dopamina. La cual la tirosina está a través del torrente sanguíneo, se va a segregar, va a ingresar a las células cromafines. ¿Cómo ingresa? Por medio de una unión de una proteína albúmina, en la cual empieza a hacer la conversión. Una vez que es convertida en norepinefrina, es almacenada en las vesículas de almacenamiento y cuando se produce un estímulo es liberada como tal en epinefrina. Los valores normales séricos: la adrenalina 110 picogramos por mililitro y la norepinefrina 750 picogramos por mililitro.
Tenemos también la síntesis de creatina. ¿Cómo se da la síntesis de creatina? Bueno, si nosotros ingerimos alimentos altos en creatina o suplementos de creatina, lo primero que va a ocurrir es en nuestro intestino se va a crear la ornitina. Pero si nosotros no consumimos, ¿cómo la podemos producir? Bueno, en el riñón, por medio de la arginina y la glicina, vamos a producir guanidino acetato, en el cual se va a ir hacia el hígado y por medio de otro aminoácido llamado metionina se va a formar la creatina, que esta va a ser utilizada como molécula energética en el cerebro y en el músculo. Aquí lo tenemos. Bueno, aquí ya la tenemos como creatina, el cual es la diferencia de una creatina a una creatina fosfato. Lo único que pasa, la creatina utiliza una molécula de ATP para degradarla en ADP y le done un grupo fosfato. Por eso creatina fosfato o fosfocreatina. Y para la conversión de la creatinina, ¿qué es lo que va a tener? Bueno, vamos a tener la interacción de la creatina quinasa y la utilización de agua que nos va a degradar a creatinina, y esa va a ser desechada a través del riñón. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan hasta aquí? Hablando de las cosas más importantes, es la fase del sueño. Esta fase del sueño, ¿por qué está regulada? Bueno, pues por la entrada o la puesta del sol, en la cual por la noche vamos a encontrar que nuestro nivel de melatonina va a incrementar y por el día nuestro nivel de serotonina va a aumentar. Esto, la serotonina y la melatonina, provienen del triptófano. Este triptófano en dieta normal para personas normales se debe dar de 3 a 4 gramos por kilogramo de peso. Y una persona que esté sometida a hipercolesterol, a grande presencia de cortisol, se le va a dar hasta 12 gramos por kilogramo de peso. ¿Qué es lo que nos va a regular? Bueno, el sueño tiene 3 etapas. Etapa Z0, Z0, Z1, Z2, Z3 o etapa de REM. ¿Qué es lo que tiene la etapa Z0 en particular? Bueno, contiene el 75% de melatonina y un 25% de serotonina. Perdónenme. En la etapa Z0 es cuando comienza a descender la cantidad de serotonina que tenemos en el cuerpo y comienza a aumentar la cantidad de melatonina. En la etapa Z1, aquí sí tenemos el 75% de melatonina y el 75%, el 75% de serotonina y acá el 25% de melatonina, que es la etapa de somnolencia. En la etapa Z2 tenemos un 50% de cada una de serotonina y melatonina, en la cual va a ser el inicio de nuestro sueño.
que para estar en la etapa REM o en la etapa Z3 debió de haber pasado por lo menos 2 horas de estar dormido. En la etapa REM, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar el 75% de melatonina y el 25% de serotonina. En esta etapa se segrega también receptores androgénicos, se segrega testosterona, se segrega acetilcolina, se segrega hormona de crecimiento, insulina, entre algunos otros, en los cuales un aumento o un mal sueño que nos va a dar la presencia de dopamina. Si nosotros dormimos mal y empezamos a comer carbohidratos simples, es porque nos detonó la dopamina. Si nosotros comenzamos a comer carbohidratos complejos y no sabemos por qué, es a causa de la serotonina, porque los carbohidratos nos van a hacer sentir bien. Pero si nosotros estamos más hacia los agridulces, tenemos elevada la oxitocina, que también es conocida como la hormona del sexo. Pero si juntamos dopamina, serotonina y la oxitocina con una alta concentración sérica de cortisol, vamos a tener nosotros la presencia de anorexia nerviosa. Ya como a descontrol metabólico, unos pequeños ejemplos acerca de lo que hemos visto. Nosotros, si tenemos disminuida la cantidad de niacina, riboflavina y tiamina, que son los creadores del adenín trifosfato, adenín bifosfato, niacin, adenín, y el riboflavin, adenín difosfato, y el flamina adenín bifosfato, que son las moléculas que dan energía. ¿Qué es lo que van a provocar? Letargo, vamos a tener pérdida de cabello. Tenemos también que si nosotros tenemos un descontrol o un desbalance del triptófano, ¿qué vamos a presentar? Ojeras, porque esa persona no va a dormir bien, va a tener insomnio, a su vez va a presentar fatiga, va a tener estrés, va a tener, por ejemplo, en las mujeres, un ciclo menstrual irregular, dado a las hormonas están irregulares. Recordemos que se segrega en una buena etapa de sueño, que para que se segreguen eso deben de haber pasado mínimo 5 horas de sueño. Otra cosa, que entrenemos bastante y no tengamos resultados o no tengamos la definición que nosotros queramos. Si nosotros no tenemos presencia de magnesio, ¿cómo nos vamos a ver? Con fatiga. Recordemos que el magnesio se unía a la adenilato ciclasa para cortar las moléculas de ATP y entonces iniciar la cadena de la glucólisis. Se va a ver obesa la persona. ¿Por qué? Porque va a tener energía acumulada. En la piel va a tener resequedad. Va a ser también resistente a la insulina, dado que como va a tener almacenamiento energético, se va a venir representado en un aumento de peso. Si tenemos baja concentración de calcio, de sodio, de potasio, de omega 3 o DHA, recordemos que es lo que nos detonaba un potencial de acción para la contracción muscular. Entonces nos vamos a ver deshidratados, nos vamos a ver con fatiga crónica, nos vamos a ver con contracciones sin fuerza y por lo tanto las catecolaminas no se van a producir o van a estar deficientes. ¿Qué nos da lugar a tener una bicapa lipídica gruesa? Bueno, vamos a ser resistentes a la insulina, vamos a presentar obesidad, vamos a presentar letargo, vamos a tener una
concentración elevada de aromatasa, gracias al adipocito blanco o a la célula blanca, que nos va a dar o nos va a provocar ginecomastia en los hombres y en el caso de las mujeres, celulitis. Si nosotros presentamos hipercortisolismo, vamos a tener cansancio o letargo, vamos a tener un porcentaje de grasa elevado, vamos a tener mareos, vamos a entrenar mucho y vamos a tener pocos resultados, vamos a presentar sarcopenia y anorexia nerviosa, porque si se acuerdan, la presencia del cortisol con las hormonas que se segregan de las catecolaminas, en unión todas nos dan anorexia nerviosa. También si nosotros tenemos un desequilibrio de aldosterona, ya se los mencioné, vamos a tener retención hídrica y vamos a estar esmatizados, o sea, nos vamos a ver hinchados. Si nosotros tenemos una mala síntesis de andrógenos o una mala producción de andrógenos, pues nuestra testosterona y nuestra progesterona se van a ver afectados. Y si tenemos un aumento de cortisol o una disminución de cortisol, se va a ver afectado en el metabolismo de la glucosa. Esto, como les dije, son una mínima cantidad de muchos descontroles metabólicos que se va dando a causa simplemente de cosas, por ejemplo, de vitaminas que no las tenemos, no las consumimos por falta de magnesio, por una falta de sueño, por falta de complejo B, por falta de nosotros no realizar una dieta adecuada, ya que si nosotros llevamos una dieta adecuada, tenemos o debemos de tener, su nutriólogo se los debe de poner en porciones adecuadas para ustedes. Es por eso que cada dieta debe de ser personalizada, no debe de ser la misma para todos, porque lo que yo necesito, lo que necesita él, lo que necesita él y lo que necesitas tú no es lo mismo, siempre es diferente. Como les dije, todo esto nos va a causar descontrol metabólico. Y pues solamente les quiero agradecer por la atención. Yo sé que es puro hablar, pero espero le saquen un provecho a esto, que aprendan un poco, que las dudas que ustedes tenían se les hayan quedado claras y que se lleven un buen recuerdo de lo que nosotros estamos haciendo aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes, pues esto es para ustedes. Gracias.